Buenos Días a Todos está a tu servicio. Pero ellos han denunciado este cansancio fiscal, ellos han denunciado, han hecho todo lo que usted señala y no pasa nada. ¿Qué estás viviendo a diario una situación que te afecta y te indigna? Y eso, por ejemplo, Mauro, que tienen que hacer rondas en la noche. Que hay personas mirando y nosotros nos preocupa todo, po. Ahí con los machetes y pistolas en mano, entonces ¿qué seguridad tenemos nosotros? Para contactarnos, envíanos tu caso a nuestro WhatsApp, al +569 41159517. Pero si no era tan difícil, ¿por qué no se empezó a hacer antes? Antes de que los vecinos tuvieran que llamar por XD. Esto ya llegó a un límite extremo. Porque la voz ciudadana está en el Buenos Días a Todos. Mediodía en Chile con 1 minuto. Vamos, tenemos que seguir con la energía de siempre. Si necesitas una mano para ponerte al día con tu cuenta de la luz, en él te invita a que revises si te puedes acoger a la ley de servicios básicos y así pagar en 36 cuotas, sin pie y sin interés. Además, descubrir otros beneficios que en él tiene para apoyarte. Ingresa a enel.cl o al WhatsApp +569 9444 7606. Mari. Sí, y este año no todo va a volver igual porque la sonrisa siempre va a volver más grande y el cuidado por el planeta va a ser más importante. Y para todo lo bueno siempre viene bien una Coca-Cola retornable, esa que siempre ha estado en nuestra mesa y en distintos momentos. Coca-Cola, juntos para algo mejor. Y después de este buen consejo, volvemos a lo que estábamos conversando. Dejé una pregunta planteada para ti, Max, para que como analista político nos digas ¿qué puede pensar la gente con todo esto? Porque yo creo que se están diciendo, bueno, ¿cómo me afecta a mí? O sea, ¿cuándo me va a llegar a la plata? Un Congreso de Estados Unidos ahora dividido, ahora pelean, un gobierno que llega tarde, pero llega con una propuesta mejor, según algunos, otros la valoran, otros la descalifican, y uno dice aquí se va a enredar y da la sensación que están pensando en cálculos políticos y no en la gente en que reciba luego la plata. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, en realidad que resulta un poco comprensible esta discusión política, es parte de la democracia, es parte de los partidos políticos, del Congreso, pero en un contexto de pandemia, con una situación re compleja para miles de hogares y familias, tener que nuevamente pasar por este proceso que incluso puede ser un tanto traumático, desesperante, esperando que los parlamentarios se pongan de acuerdo, parlamentarios que no están viviendo con el sueldo mínimo, sino que están teniendo ingresos bastante altos y por tanto pueden mirar el futuro con bastante tranquilidad. Miles de familias no lo pueden hacer, están esperando que justamente se pueda aprobar este tercer retiro. Yo comprendo que hay que afinar el proyecto, lo hemos dicho durante toda esta mañana, hay cuestiones, ciertos vacíos, estas letras chicas que ha quedado al descubierto se tiene que resolver. Pero también los parlamentarios tienen que ponerse la mano al corazón y entender que la gente está esperando este tercer retiro. Lamentablemente, hay gente que no ha recibido los bonos, hay una clase media que se siente desamparada, olvidada, ¿cierto?, por el gobierno y por el sistema político en pleno, que no ha sido capaz de resolver las situaciones asociadas a la pandemia. Y creo que la temporalidad, los tiempos, el reloj no está del lado de los parlamentarios. Parece que se olvidan que durante estos días han habido protestas, movilizaciones, que no es solo por un gobierno, sino que es el conjunto de la clase política que viene arrastrándose desde el estallido. Parece que se le olvida un poco esa situación. Entonces yo creo que el llamado es que analicen el proyecto, que evidentemente se corrija. Yo creo que hay que corregir cuestiones como este aporte de los 200.000 pesos, que insisto es insuficiente. ¿Quién vive con 200.000 pesos en este momento en este país? Nadie está viviendo bien con ese ingreso. Hay que ver el tema del aporte del 2%, las rentas vitalicias, en fin. Creo que es absolutamente perfectible el proyecto, pero lo sensato, lo concreto es allanar el camino a que haya un acuerdo que permita que la gente pueda acceder a sus fondos, a su dinero, que le pertenece a ellos. No es solo de las AFP, que es un mal negocio o un negocio positivo para quienes lo controlan, pero las familias necesitan una respuesta concreta ya, en el momento. Hay cuentas, hay gastos que se han acrecentado, que hay gente que ha perdido el trabajo, hay hambre, hay ollas comunes en nuestro país. Y eso parece que se olvida, y el cálculo político hay que dejarlo un poquito en el rincón y atender las necesidades más urgentes de los hogares. Sí,
Senador Durresti, por supuesto que acá hay una urgencia que no solamente va a subsanar problemas que están hoy día y en el próximo mes atorando a muchos chilenos y chilenas, sino que aquí hay que buscar una solución para el corto plazo, al menos durante todo este año. Va a ser muy difícil salir adelante para muchas familias. Supongamos que el único camino sigue siendo los retiros de la previsión. Bueno, ya hay 3 millones que no tienen ni uno de ahorro. Podrían ser 5 millones que queden sin retiro. ¿Qué va a pasar si no hay fondos de previsión? ¿Cómo se le ocurre a usted que va a haber que resolver ese tema, que alguien lo va a tener que resolver en algún momento? ¿Cómo vamos a financiar jubilaciones si no quedan ahorros? Creo que hay que avanzar en un concepto que hace varias semanas está circulando, lo planteó entre otros Paula Narváez, la renta básica universal, una renta básica que te permita en los próximos 4 meses, en los tantos meses, que te permita tener un ingreso. Creo que lo que más importante y lo que más angustia a cualquier familia es cuando tú no tienes la certidumbre de cuánto vas a recibir a final de mes. Pueden ser 100, 200, 400, pero tú tienes la certeza y te planificas de esa manera. La incertidumbre en estos momentos de crisis siempre es un gran inconveniente. Y claramente el país, y ahí uno está dispuesto obviamente a conversar, a ponerse de acuerdo. Un poco lo que dice Máximo es en lo estratégico, Máximo. Obviamente uno puede, aquí la discusión de fondo debería ser la reforma tributaria. La discusión de fondo es ver qué es lo que hacemos con el alto precio que hoy día está teniendo el cobre, cómo hay un royalty y hay un fondo de contingencia que nosotros lo ponemos para recuperar todo lo que nos hemos comido, todo lo que hemos utilizado hoy día de nuestros fondos para efectos de pensiones, tener una fórmula, un salvataje que nos permita. Hoy día nos apretamos el cinturón, hoy día nos comemos buena parte de nuestros recursos, de nuestros ahorros, pero tenemos una perspectiva porque al final todos vamos a jubilar. Senador, perdón, dentro de ese diálogo, algunas cosas que podrían ser parte de esa conversación con el oficialismo. ¿Qué le parece esta propuesta que están haciendo, si no me equivoco, parte de la bancada de Bópoli para hacer una rebaja a las personas de manera momentánea por la crisis? O sea, bajar el IVA. Bajar el IVA y dejar un IVA diferenciado, un IVA bien chiquitito para los remedios, para la comida, para los huevos, para la leche. ¿Y eso le parece bien? ¿Sería una buena solución? Perfecto, es un tema que se puede discutir, pero junto con eximir impuestos, como puede ser a los bienes de primer consumo, de primera necesidad, como el pan, la leche, también nosotros tenemos que discutir un tema de fondo, es el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto al royalty. Yo creo que ahí este país tiene que recaudar más, no solo rebajar una carga tributaria a las personas, que en este caso el IVA es algo que pagamos todos. Cuando compra un kilo de pan, desde el más rico hasta el más pobre paga el mismo impuesto, pero es cómo nosotros recaudamos, y este país le está yendo bien en materia del cobre. Con toda la crisis, con todo lo que está sucediendo, claramente tenemos un superciclo de precio del cobre, y ahí hay un fondo. Ya el señor Solari aparecía hablando de los super ricos también. Yo creo que aquí tiene que haber una mayor contribución. Ahí es donde tú dices, ahí tengamos una visión estratégica, tengamos un diálogo para cómo salimos de esto. Yo espero que desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la coyuntura, hay que ir viendo lo que se va produciendo semana a semana, mes a mes. Pero a mí me gustaría tener una reflexión mayor, y en eso vamos a estar siempre disponibles. Para eso es el Parlamento, para ponernos de acuerdo. Pero a mí lo que no me gusta, y por eso es mi punto tan duro respecto de que se promulgue este proyecto, cuando tú haces el esfuerzo. Nosotros estuvimos no semanas, meses discutiendo el proyecto del tercer retiro. El gobierno no se presentó, los ministros no iban a la discusión. Entonces también un mínimo de responsabilidad, Máximo. Máximo dice, es deber de todos, sí, pero algunos tienen más deber. Quien es ejecutivo, quien es el que conduce, quien tiene la iniciativa, tú no puedes decir yo no participo durante meses, y cuando está a punto de publicarse esa ley, tú sales con otro proyecto. Ahí donde Máximo hay un sentido de responsabilidad, y que uno está siempre disponible, pero también quien gobierna tiene mayor obligación en estos casos. Senador, que nos planteó esa idea, sabe que quiero complementar también lo que usted nos dice con lo que está ocurriendo en el Parlamento a esta hora. Escuchamos al diputado Mellado, que está hablando respecto justamente del proyecto que se presentó durante la jornada de ayer. De Ruth. A eso le estás actuando, no le estás pasando la plata a la AFP, a la administradora, que es independiente del fondo de pensiones, te la estás pasando a tu fondo de pensiones. El punto se acabó.
Bueno, Claro. ya, típico que nos pasa. Estaba hablando ahí en vivo el diputado Miguel Mellado respecto de estos 200.000 pesos. ¿Sabe qué? Vamos ya con ustedes, senador. Senador, vamos ya con usted. ¿Sabe qué? Aquí está perfecto todas las opiniones y esa es la idea, poder recaudar la mayor cantidad y plantearlas. Pero ¿sabe lo que yo creo que sigue siendo el tema de fondo? Usted habla, sí, podríamos discutir respecto, por ejemplo, de esta rebaja de impuestos para las personas, el IVA. Ya lo podríamos discutir. Sí, pero es que lo que pasa es que eso es lo que la gente no necesita, que haya más discusiones. Lo que necesita la ciudadanía hoy día, me parece a mí, es recursos. Después nos podemos poner a discutir lo que quiera, con mesas de trabajo, que vayamos y volvamos. Pero hoy lo que se necesita es solucionar lo que usted nos decía al principio, usted mismo, que se le acercaba a la gente y le decía, Alfonso, ¿cómo llego a fin de mes? Y fin de mes está esta semana. Entonces, ¿cómo se soluciona para usted la situación que se está viviendo hoy? Para mí está en algo claro que las manos están en la firma, en el lápiz del presidente Piñera. Hay un proyecto de ley que se discutió en las comisiones, se escuchó a distintos actores, se contrastaron cifras y a esa firma, a la sola firma del presidente, está que en 10 días más se puede pagar. Por eso también seamos claros, hagamos pedagogía. Ahí hay un proyecto en que está perfectamente posible que ingrese un veto aditivo de agregar, por ejemplo, estos 200.000 pesos para los 3 millones que lo tienen, perfecto, pero tú ya valoras la discusión. Si lo que no podemos hacer nosotros es volver a cada momento a recomenzar un tema de contingencia, cómo vamos enfrentándolo el día a día, el mes a mes, y el tema de fondo, los impuestos, perfecto, ese es el camino, pero también hagámonos cargo cada uno de aportar que lo que hemos avanzado, que lo que hemos conseguido, que lo que hemos votado, y yo valoro mucho, conozco muchos senadores de Chile Vamos que con muchas presiones votaron a favor de esto, y ahí está, y hoy día, en el último día, el presidente dice, sabe que no, voy a ir al Tribunal Constitucional. Entonces, si usted me pregunta cómo nosotros podemos en 10 días más estar pagando, es que el presidente firme este proyecto, no vaya al Tribunal Constitucional y establezcamos un debate de fondo para rebaja de impuestos en el caso de las personas o en el caso de alimentos esenciales, materia de impuestos a los super ricos, un fondo de contingencia para recuperar todo lo que hemos bajado en materia de impuesto al precio del cobre. Todos los debates que se puedan hacer. Ya, vamos a seguir inmediatamente con usted y este tema porque queremos agregar también otras voces a la conversación, porque este proyecto, lo que nos dicen es que hasta el momento entraría primero por la Cámara de Diputados, que dice, por ejemplo, Diego Chalper. Escucha. Hoy el presidente Sebastián Piñera ha anunciado un proyecto que está dentro de la constitucionalidad, que le da respuesta a las 3 millones de personas que quedaban fuera del proyecto recientemente aprobado a través de una transferencia directa y que hace viable en la realidad y no solamente en la ilusión una posibilidad para las personas con rentas vitalicias. Ya, le agrego también ahora un senador, por ejemplo, ¿qué dice el senador Chaguán del proyecto del gobierno? Lo escuchamos. El presidente nos escuchó y estamos convencidos que hoy día, con este proyecto de ley de iniciativa del Ejecutivo, se descarta efectivamente la eventual inconstitucionalidad del tercer retiro, pero esto va acompañado justamente con una recuperación de los ahorros previsionales, tal como lo habíamos planteado en la propia discusión legislativa, y adicionalmente nos va a permitir poder recurrir a todas aquellas personas que hoy día no tienen ahorros previsionales para que puedan tener los recursos necesarios. Menos focalización. Ya, el apoyo del oficialismo ahí en el proyecto. Senador, ¿por qué usted rechaza este proyecto del gobierno inmediatamente antes de que le llegue al Senado, por ejemplo, y antes que usted lo conozca? Dice, no, esto sí que no, tienen que apoyar el anterior. Sí, no, pero seamos claros, no estamos rechazando algo en general. Tengo acá la minuta precisamente hecha llegar anoche desde el Ejecutivo respecto de cuáles son los puntos. Uno no está rechazando algo a priori, seamos rigurosos en esa situación. Además, me parece un poco serio que el gobierno presente un proyecto anoche y hoy día todavía no lo tiene. Todavía no sabe qué proyecto está. Ya, pero ¿está dispuesto a dialogar usted para aprobar un proyecto como este o definitivamente no, como nos decía antes? Siempre vamos a estar dispuestos a conversar, siempre vamos a estar dispuestos a dialogar, pero también yo lo que le pido es respeto. Lo que le pido es que no borremos con el codo lo que se avanzó. El gobierno se rechazó el primero, lo rechazó, nos dijo que iba a ir al Tribunal Constitucional y en el último día no fue.
Luego en el segundo, nuevamente lo negó y sustituyó el proyecto a través de una iniciativa legal. La apoyamos, la respaldamos. Y luego en este tercer proyecto el gobierno estuvo ausente en la discusión, no apareció. Entonces permitan ustedes que uno también pierde la paciencia en este tipo de situaciones, porque tienes un gobierno que, insisto y reitero, no hace un diseño político, no tiene un diseño de salida. Y ese es el gran problema, y eso es lo que está horadando a Piñera, al presidente Piñera, en su credibilidad, incluso con su propio sector. Entonces, siempre todo el diálogo, hemos planteado renta básica universal, lo señalamos hace meses, establecer una renta para los momentos más duros, cómo salimos, cómo le aseguramos. Un tema también importante a propósito del proyecto que tú me señalas, se dice que esto es una gran ayuda para los 3 millones que no les queda ni un fondo. ¿Tú crees que, ustedes creen que con 200.000 pesos que se le va a hacer por una sola vez a ellos, se va a resolver? No, una familia que está... Entonces volvemos al mismo tema. Es infantil que alguien creyera eso. Bueno, pero que usted me lo plantean así, que dice, este proyecto tiene esto adicional. Bueno, un bono de 200.000 pesos es bienvenido, pero ¿eso soluciona a esos 3 millones de personas? No. Entonces ahí es donde debiera haber una renta básica universal que dice, ya en los próximos tantos meses estas personas que no tienen nada van a tener esta fórmula. Eso es tener una perspectiva. Eso el ministro de Hacienda, el gobierno debiera estar planificándolo y no simplemente decir, sacamos este proyecto, es muy bueno porque le otorga a estos 3.200.000 pesos. No se negaron durante el primer retiro, el segundo retiro, a incluir a los personas con renta vitalicia. 700.000 personas me llaman también, me llegan aquí con mensajes, a ustedes les debe pasar lo mismo. Y ahora, respecto a renta vitalicia, también le establecen un sistema que tienen que devolverlo. Eso es lo que falta: diseño, trabajo, anticipación. Senador, muchísimas gracias, le queremos agradecer su tiempo, que haya venido a conversar con nosotros, que esté muy bien, que tenga buen lunes, oiga, y buena semana. ¿Qué quiere que le diga? Con toda la pega que les va a tocar, ojalá que rinda. Sí. Oye, sí, agradecer al senador Turresti, a nuestros invitados, pero seguimos en contacto con Max Quitral, con el analista político. Y Max, acá lo que debe tener muy agotada la ciudadanía, además de todo lo que está pasando, que toda está por acá, con la pandemia, con los problemas económicos, es que ven que la clase política tiene sus tiempos, tiene su debate, tiene sus intereses también, pero poca premura hay para resolver el tema lo antes posible. Entonces creo que falta poner ahí un poquito el acelerador, porque mucha gente nos escribe y nos dice, ¿sabe qué? Nosotros lo único que vemos todos los días es un constante regateo. Quedamos un poquito más, que no, que yo pongo esto otro, no, que aquí, y ahí vamos soltando de a poco las soluciones y la gente, la verdad, necesita ayuda lo antes posible. Son las 12:18, vamos a seguir hablando con más Quitral, analizando este escenario. En un instante hacemos una breve pausa, ya volvemos. Algunos días a todos.